referencia en gran medida a la clásica definición, que si bien hoy se encuentra en crisis, creo que refleja claramente la noción conceptual que nosotros queremos reflejar. Esta clásica trilogía que estaba compuesta por la actividad del Estado, el servicio público, la actividad de fomento y el poder de policía. Claramente el poder de policía hacía referencia a una actividad de gravamen con incidencia negativa, que refiere al derecho de las personas, y el servicio público y el fomento en actividades favorecedoras de los derechos de las personas. Este particular derecho de fomento es inherente en el ejercicio de la actividad administrativa e implica verdaderamente el desarrollo concreto y efectivo de políticas estatales en el desarrollo social y en la generación de oportunidades económicas. Concretamente está sentado en el artículo 75, inciso 18, en la cláusula del progreso, pero no en cualquier tipo de progreso, porque el 75, inciso 19, califica cómo debe ser ese proceso, que debe ser ese progreso con desarrollo humano de la persona, favoreciendo el desarrollo humano y igualdad de oportunidades. Variadas son las técnicas de fomento, que pueden ser de grabación, de aportes funerarios, de primas, pero todas reposan sobre la idea de conveniencia de que el Estado proteja o promueva determinadas actividades culturales, científicas o económicas con la finalidad inmediata o inmediata de procurar, mediante la concreción de dichas finalidades, resulte un bien para la comunidad. Es decir, el Estado considera que favoreciendo una actividad concreta del individuo, esa actividad va a redundar en beneficio de toda la sociedad. Variadas son las técnicas, tenemos diversas leyes que establecen regímenes de fomento, por ejemplo, en Tierra del Fuego, concretamente en los domicilios, se encuentra la 640, que es una ley de institución que también se rige una ley especial. Existen diversas técnicas de fomento para becas deportivas, científicas, culturales, es decir, existe una noción conceptual muy variada y muy dispersa que impide conceptualizar en un solo concepto, en una sola palabra, toda esta serie de circunstancias diversas y dispares bajo una sola denominación panamericana. Por ello, y teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando hoy a la mañana, en torno a que tenemos que tratar en el derecho administrativo de ir rescatando esencias y de ir rescatando principios constitucionales para tratar de hacer aplicaciones. Yo pensaba, en realidad, cuando estaba estudiando este tema y viendo la estabilidad de régimen, que uno verdaderamente se encuentra atado al método conceptual y al copy-paste moderno, ¿no? Que uno encuentra una situación e inmediatamente va a ver que tiene escrito para tratárselo. Y el método conceptual nos deriva también en eso, porque uno necesariamente, cuando tiene un régimen jurídico consolidado, con determinados derechos y obligaciones, un régimen jurídico ya incluido, inmediatamente cuando aparece un nuevo fenómeno, trata de encasillarlo, encuadrarlo en alguna de las categorías jurídicas existentes con la finalidad de ya tener un régimen jurídico claro y preciso. Y realmente la realidad es muy dispersa e impide muchas veces que esto se pueda hacer. Por eso considero atinado establecer, rescatar la esencia de lo que implica la actividad de fomento del Estado y tratar de rescatar ciertos principios que estimo pueden ser aplicables. Hemos hablado también hoy, a lo largo de las diversas charlas, cómo ha ido evolucionando esta suerte de control del Estado, cómo hemos avanzado desde la noción de prerrogativa situada en el centro de la cosmovisión del derecho administrativo hasta ir tratando de equilibrar con la dignidad del hombre, generando una suerte de equilibrio entre prerrogativas y garantías, que es la noción de comodidad a la que va bien en este punto particular. Entonces, imagínense ustedes, si era difícil avanzar sobre las prerrogativas del Estado en cuanto estas implicaban una afectación de gravamen respecto del sujeto, ¿cuánto más no se iba a querer avanzar cuando implicaban un beneficio concretamente para el sujeto? Entonces, ¿por qué es necesario hoy que estudiemos el fomento? Este verdadero cambio de paradigma o esta nueva cosmovisión genera que se asignen nuevos roles al Estado y al sujeto. Y estos nuevos roles son lo que generan que necesariamente le vamos a hacer una redefinición de estos roles y de este control de la actividad de fomento del Estado. Así, por ejemplo, tenemos que el Estado ya deja de ser ese Estado lejano y ajeno a nosotros, sino que verdaderamente se empieza a tener una división distinta de la cosa pública, con sistemas de
participación, con publicidad en los actos de gobierno, con la posibilidad de acceder a la información. Este nuevo cambio de paradigma del Estado genera que los fondos públicos ya no sean vistos como el tesoro o el patrimonio del rey o la caja del rey. Estos fondos nos pertenecen a todos, pertenecen a la ciudadanía. Esto genera que se agraven los sistemas de control, porque de esta manera hay una suerte de control en los fondos públicos para evitar y lograr que esa concreción o ese reparto en un sujeto determinado se haga bajo reglas claras, transparentes y públicas. Es decir, los fondos públicos son como el rey Midas. ¿Se acuerdan la leyenda del rey Midas? Que todo lo que tocaba lo convertía en oro como castigo de su avaricia. Bueno, los fondos públicos deberían ser como el rey Midas y convertir en controlable todo aquello que van tocando. De manera tal que cuando uno arroga con patrimonio público a un fin determinado, el Estado pueda caer, si no con todos sus controles, con algunos de ellos, al fin de controlar justamente que se cumple el fin público que está destinado a satisfacer ese patrimonio. Esta nueva cosmovisión también ha situado al individuo en un rol protagonista. Entonces ya este individuo no esperará pasivamente que el Estado venga con su fomento y ver cómo el vecino de al lado se lleva el beneficio y él no puede hacerlo. Esta nueva situación, esta nueva redefinición de su rol exige que el individuo pueda, en cierta manera, solicitar protección en términos de igualdad. ¿Y cómo lo logra? Nosotros vemos, y en esto vamos sacando la paja del trigo para poder llegar a que en toda la actividad donde el Estado distribuye o asigna fondos a particulares determinados, se exigen determinadas garantías y determinadas reglas. Por ejemplo, para acceder a la función pública, para hacer determinadas contrataciones del Estado. De hecho, la Corte, por ejemplo, en el Torero Negro, estableció pautas para distribuir las pautas publicitarias. También la Corte dice, en Más Consultor, Ingeniero Mega, es muy estricta en cuanto a los requisitos que deben observarse en la contratación administrativa. Creo que a todo el mundo no hay persona que no haya conversado que no le parezca injusto el fallo CAO. Este hombre que había venido, creo que era de origen japonés, que vino a operar a Argentina, lo contrató La Pampa, y cuando reclamó que se le pague, no se le pagó porque no se había hecho la contratación. Sin embargo, la Corte no miró la prestación. La Corte miró que el Estado no se había sujetado a sus propias reglas para esa asignación específica de fondos públicos. Es decir, hay reglas hoy de transparencia, de publicidad, de concurrencia, de asignación del caso, de asignación del gasto, que exceden y que apuntan no solo a las contrataciones, sino a cualquier forma de distribución del Estado. Por supuesto que esto hay que matizarlo en cada caso. No voy a pedir que para asignar una actividad de fomento se convoque licitación pública. Lo que sí digo es que debería haber algún mecanismo de publicidad que permita que todas las personas que se encuentren en la misma situación puedan acceder en condiciones de igualdad al mismo beneficio. Justamente para evitar el clientelismo, que justamente la actividad de fomento es el encargado de llenarlo y satisfacerlo más que ninguna otra actividad del Estado. Desde otro punto de vista tenemos tercero, esa misma dignidad del hombre que repercute. Cuando ese sujeto puede pedir condiciones de igualdad para acceder al mismo beneficio, lo pueden solicitar terceros. ¿Qué terceros? Primero, aquellos terceros que sean afectados por esa actividad de fomento. Como por ejemplo, yo establezco una actividad de fomento destinada a favorecer los juguetes de madera. Bueno, ¿qué pasa con todos aquellos productores de juguetes de plástico que se encuentran? ¿Podrán reclamarlo o no podrán reclamarlo? Bueno, hoy es un gran desafío establecer pautas. María Angélica Kelly establece una pauta concreta que es la no discriminación. Los otros terceros, que son todos aquellos sujetos que estando fuera de esta relación, que sin ser afectados directos, se sienten perjudicados por la política pública de fomento del Estado en cuanto entienden que esa asignación de fondos públicos debería hacerse de otra manera. Por ejemplo, alguien que no vea fútbol para todos puede pretender que esos, no sé cuántos serán hoy, pero esos 600 millones de pesos que se gastaban anualmente, distribuidos en 50 millones mensuales, sean asignados para razones de salud pública. En este caso es más difícil intervenir en las razones de políticas públicas del Estado. Pero bueno, dejo planteada la situación. El problema se plantea con el control. Es decir, el establecimiento de estas pautas específicas en materia de asignación de fondos públicos son las que posteriori van a facilitar el ejercicio de ese control con pautas constitucionales y legales claras para poder adentrarnos en el control de la actividad. En primer lugar,
esa actividad de la administración. Es decir, si la administración está sujeta al principio de legalidad y si tiene que cumplir verdaderamente un fin público o un interés general, que venimos hablando todos hoy, entonces necesariamente debe ser la primera juzgadora de su propia actividad y la primera que trate de respetar los requisitos. En segundo lugar, debe existir un órgano de control externo que sea el encargado de velar por el cumplimiento de esa actividad. Lógicamente, no podemos dejar solamente en manos de la administración que sea la veedora de su propia actividad. Debe existir un órgano de control. Para mí, el órgano de control externo, hoy la auditoría, sé que está interviniendo en algunos programas específicamente, entiende, me parece más saludable el control posterior en este caso que el control preventivo, porque esto puede dilatar la actividad de fomento, pero en algunos casos verdaderamente necesita hacerse rápidamente. Pero hay un factor particular en esto que viene a incidir y que es para destacar y que hay que profundizar en el estudio, que es el establecimiento de intermediarios en la gestión de estos fondos públicos. Hoy el Estado cuenta con numerosas ONG, numerosas organizaciones distribuidas a lo largo del país que reciben fondos del Estado y que son encargadas de realizar la actividad de fomento como comitente o como encargado del Estado. Es decir, ¿qué le podemos decir? Bueno, en primer término, es difícil, ¿no? Uno decía, bueno, van a elegir por un método de concurrencia, el Estado puede elegir libremente, va a elegir por razones de transparencia, de voluntad, cuáles serán las ONG que participen. Yo recuerdo una anécdota, en algún momento le preguntaron al senador John McCain, como Estados Unidos, candidato a presidente que vivió con Obama, si él estaría dispuesto a votar por un candidato demócrata. Y él dijo, por supuesto que yo estaría que votaría por un candidato demócrata. Si yo participaría en el juicio por jurado, yo fuera jurado y él estaría siendo enjuiciado, votaría para que lo condene. Es decir, trasladando estas pautas, es muy difícil que el Estado, en un caso concreto, se vincule con una ONG con la que tenga una mala relación para encargarle o encomendarle una política pública, por más que esa ONG reúna ciertas condiciones. Es decir, mientras algunas ONG están siendo beneficiadas por todo este sistema, vemos que a otras se les retira la personalidad pública. Aclaro que no hablo del caso en particular porque no lo conozco. Hablo de lo que uno ve de afuera y lo que olfatea lo que me parece. Simplemente eso. Entonces, para evitar que este olfato que uno tiene sea una cosa que genere una suerte de suspicacia, es necesario que también existan requisitos, no solo para acceder o para vincular al Estado con esa ONG, sino que esa misma ONG debe cumplimentar a los fines de satisfacer o poder ser un verdadero comitente del Estado. Por ejemplo, debemos exigirle que presente rendición de cuentas, que tenga renovación periódica de autoridades, que tenga mandatos renovables con rendiciones de cuentas, que exista transparencia en cuanto a los fondos públicos que manejan. Es decir, si el Estado va a intermediar el cumplimiento de la función pública, es necesario que se ocupe de que el comitente sea un comitente responsable y con su funcionalidad. Estuve averiguando en la Comisión General de Justicia en Jujuy y tenemos aproximadamente 25 ONG que participan de diferente manera en diversos programas de política pública del Estado. De las 25 ONG que participan, 22 no tienen sus papeles en regla, 5 no tienen balances presentados de hace 5 años y 3 de ellas ni siquiera tienen la autorización para funcionar como tal. Es decir, miren en las comisiones que nos encontramos. Bueno, finalmente el control culminante, el control para mí definitivo, es el control judicial sobre la actividad de fomento del Estado. Aquí hay que distinguir que no siempre la actividad de fomento, como se dijo tradicionalmente, es una actividad discrecional. Hoy existen muchos sistemas en los cuales está arreglado cómo se accede al fomento, por lo cual fácilmente uno analiza los requisitos establecidos en las leyes y los regímenes y se puede llegar a determinar. El primer análisis, entonces, partiendo ya de que estamos dentro en la esfera de aquella actividad de fomento que es discrecional, ¿cómo se analiza? Se puede analizar a priori si el Estado puede establecer una política pública de fomento, como por ejemplo Fondo para Todos, y decir que esa plata tiene que destinar a la hospital. Bueno, yo creo que no se puede, que los jueces no pueden adentrarse en el análisis concreto de la pura actividad discrecional. Por supuesto que si hay una presentación concreta, porque no se satisface el derecho a la salud, deberá intentar agotar los medios para que ese derecho se cumpla, pero no decirle a la administración que debe sacar el dinero de ese lado. De todos modos, avanzando ya, analizando esa actividad discrecional, se encuentra hoy acorralada, si se quiere, ¿no? Porque, como hablábamos también hoy en la mañana, la vieja actividad o el viejo acto discrecional ha ido
sino disminuyendo a un núcleo atómico de discrecionalidad que se ve acorralado por los elementos de del acto, por los principios de racionalidad y proporcionalidad, es decir, existe cada vez más libertad de discrecionalidad. Con lo cual, el control judicial perfectamente puede hacerse sobre esa actividad o sobre ese control a través de los elementos reglados, la proporcionalidad y la racionalidad. Finalmente, y esto tengo que darle la derecha una charla que tuvimos en algún momento Alfonso Monteler, donde él planteaba que en algún momento había que empezar a hacer determinados controles de eficiencia del Estado. Verdaderamente uno analiza el gasto de los recursos que se destinan al fomento público y llega a analizar cómo verdaderamente ha impactado en la sociedad esta legislación, esta actividad de fomento, y yo no sé si empezando por el Estado, pero seguro empezando por esta ONG, porque si el Estado decidió ceder alguna potestad porque considera que la persona que se la cedió lo va a ceder porque él, para que no hagan peor que no se hagan nada y lo hagan peor que el Estado. Entonces creo que debe haber ciertos parámetros de eficiencia que hay que empezar a analizar, que hay que implementar a los fines de regular esta política pública. Esto no significa en modo alguno que yo estoy en contra de la actividad de fomento del Estado. Yo recuerdo cuando se hizo la convención de la Academia de la Lengua en Argentina, el negro Fontana Rosa, conocido, su conferencia trató sobre las malas palabras. Y él se preguntaba por qué eran malas las palabras. ¿Le pegaron a alguien? ¿No van al colegio? ¿No se lavan los dientes? ¿Roban las malas palabras? No. Las malas palabras no son malas. No hay que hacer abuso de su utilización. Y hay que utilizarlas solamente en aquellos casos en donde su finalidad y su uso está justificado. Indudablemente, trasladando esto al fomento, sabemos cuáles son los parámetros que considera adecuados. Porque, como decía el general Perón, la gente, los seres humanos somos buenos, pero cuando nos controlan somos mejores. Muchísimas gracias.